Bueno, imaginemos esta escena por un momento. De un lado tenemos a un girasol que de una forma pues, totalmente mecánica va girando su tallo para seguir la luz del sol a lo largo del día. Ajá, el clásico movimiento buscando la luz. Eso es. Y del otro lado tenemos a una persona sentada en el sofá que al escuchar el sutil zumbido de una notificación en el móvil, pues instintivamente alarga la mano y fíjate, siente una punzada de anticipación en el estómago, antes siquiera de ver la pantalla. Claro, una respuesta casi refleja. Totalmente. Y la gran pregunta que subyace aquí, la premisa de la que partimos hoy, es ¿qué diferencia hay realmente entre esa planta que busca el sol y esa persona anticipando un mensaje de texto? Es una pregunta excelente porque, a simple vista, claro, una respuesta parece puramente biológica y la otra parece 100% psicológica. Exacto. Pero la frontera entre ambas, esa línea fina, es exactamente lo que define toda la evolución de la psicología moderna y la ciencia del comportamiento. Así que bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí de nuevo. Hoy tenemos una misión crucial. Vamos a adentrarnos en los mecanismos ocultos de cómo nuestras mentes, y de hecho las de cualquier organismo, están programadas para adaptarse y aprender. Y bueno, el objetivo de hoy es transformar una pila inmensa de apuntes densos sobre la historia de la psicología en un mapa mental cristalino. O sea, un repaso intensivo y dinámico, ideal para quienes nos escuchan de cara a un examen o simplemente para entender cómo funcionamos. Vamos a ir desde las conductas más primitivas que no requieren aprendizaje, pasando por los grandes pioneros de los laboratorios, hasta llegar a fórmulas matemáticas súper complejas. Sí, esas que explican cómo el cerebro procesa la sorpresa, que me parece alucinante. Pero a ver, antes de hablar de cómo aprendemos el software, por así decirlo, hay que descartar lo que ya viene de fábrica, ¿no? Exacto, el hardware básico. Porque claro, la biología no nos lanza al mundo como pizarras en blanco. O sea, si cada organismo tuviera que aprenderlo absolutamente todo desde cero, a base de puro ensayo y error, pues la mayoría de las especies se extinguirían en su primera semana de vida. Madre mía, no duraríamos nada. El error tiene un coste altísimo en la naturaleza. Altísimo. Te comes la valla venenosa y se acabó el aprendizaje. Por eso, venimos con un equipamiento de serie, unas líneas de código preinstaladas, digamos, que son las conductas innatas. Y su único objetivo, el absoluto, es la supervivencia. Vale. Conductas que no necesitan pasar por la fase de aprender a base de golpes. Pero claro, entiendo que respirar o parpadear viene de fábrica, pero la biología tiene respuestas mucho más complejas, ¿verdad? Mucho más. Y para que los que están tomando apuntes lo estructuren bien, vamos a dividir estas conductas innatas según su complejidad. En el nivel más primario, la base del edificio, encontramos los automatismos simples. Automatismos simples, vale. Y el primero de ellos son los tropismos. Un tropismo, ojo con esto, es un movimiento de orientación permanente donde el organismo busca la simetría ante estímulos físicos o químicos. O sea, el girasol del que hablábamos al principio. Ese es el ejemplo perfecto. El fototropismo. El organismo, que en este caso es la planta, ajusta su crecimiento para equilibrarse físicamente respecto a la fuente de luz. Vale, lo veo claro. Es pura física. Casi como, no sé, un termostato ajustando la temperatura en una habitación. Busca el equilibrio y punto. Eso es. Ahora, si subimos un escalón por encima en complejidad, tenemos las taxias o taxismos. Aquí ya estamos hablando de organismos con capacidad de desplazamiento. Ya no son plantas arraigadas al suelo. Exacto. Y la clave de la taxia, la palabra mágica para el examen, es la direccionalidad pura. No hay un propósito consciente en el animal, ¿eh? Es una respuesta mecánica de orientación directa, ya sea hacia un estímulo o alejándose de él. Vale. Un ejemplo de esto, ¿cuál sería? Pues piensa en la fototaxia de las polillas. Esas noches de verano donde ves a las polillas volando directamente hacia una bombilla encendida. A ver, un momento. Si el objetivo de todo esto que viene de fábrica es la supervivencia, volar directamente hacia una llama o una bombilla incandescente no parece el mejor mecanismo evolutivo, la verdad. Ya, parece un fallo del sistema. Parece un fallo total. O sea, van directas a quemarse. Es que es una observación excelente y de hecho es un fallo, pero es un fallo provocado por nosotros, por un cambio brusco en el entorno. Fíjate, originalmente las polillas evolucionaron para orientarse manteniendo un ángulo constante respecto a la luz de la luna o de las estrellas. Ah, claro, que están en el infinito.
Exacto. Pero al introducir los humanos fuentes de luz artificiales y sobre todo tan cercanas, ese mismo mecanismo de supervivencia las vuelve locas y las hace volar en espiral hasta chocar. La biología, pues, no previó la luz ¡Qué eléctrica. fuerte! O sea, el código genético se quedó desfasado con la bombilla. Totalmente. Y bueno, contrastando con esa ruta directa de la ataxia, en los automatismos simples también tenemos las cinesias o genesias. Cinesias. ¿Y en qué se diferencia una cinesia de esa polilla yendo en línea recta hacia la luz? Pues la diferencia vital está en la dirección. En las cinesias, el organismo se mueve frenéticamente para adaptarse a un entorno, ¿vale? Pero lo hace mediante movimientos rápidos y completamente al azar. O sea, no va hacia un punto concreto. No hay una meta clara. Imagina un bicho bola. Si lo sacas de un ambiente húmedo, que es donde le gusta estar, y lo pones en un lugar muy seco, empezará a moverse de forma errática. Desordenada total. Solo se mueve por pura agitación para salir de ahí. Vale, a ver si lo puedo traducir a una imagen para que nos quede a todos clarísimo. Una ataxia sería como caminar en línea recta hacia la puerta de salida de emergencia porque estás viendo el cartel luminoso verde al fondo. Perfecto, ¿sí? Y una cinesia es estar en una habitación completamente a oscuras y ponerte a palpar las paredes en todas direcciones, corriendo al azar buscando el interruptor a la desesperada. Esa es la metáfora perfecta. Te mueves por agitación. Y bueno, si seguimos subiendo por esta escalera evolutiva de lo innato, dejamos ya los automatismos simples y llegamos a respuestas más estructuradas. Los reflejos. Que esto ya nos suena más a todos. Claro, un reflejo es rápido, es simple y es involuntario. Te pinchas un dedo con una aguja y retiras la mano antes siquiera de que el cerebro registre el dolor de forma consciente. Sí, el típico golpe en la rodilla en el médico. Exactamente. Y finalmente, coronando todo este bloque de conductas no aprendidas, tenemos los patrones de acción modal. Las siglas son PAM, o como se les llamaba en la literatura clásica, instintos. Vale, yo aquí siempre he tenido una duda, porque a nivel coloquial usamos reflejo e instinto como si fueran sinónimos totales. O sea, si aparto la mano del fuego, ¿no es eso un instinto de conservación? ¿Qué separa realmente a un reflejo de un patrón de acción modal? Ojo, porque este es un clásico de examen. La diferencia radica en la complejidad secuencial. O sea, un reflejo es un movimiento aislado, un solo músculo o grupo muscular que se contrae. ¡Pum!, retiras la mano. Vale, Pero un patrón de acción modal es toda una coreografía. Es una cadena compleja de conductas que es propia de toda una especie y que se despliega rígidamente cuando aparece un estímulo señal muy específico. o sea, no es solo un tirón muscular. No, para nada. Es, por ejemplo, la intrincada danza de cortejo de un pájaro tejedor. Hace una serie de movimientos paso por paso cuando percibe ciertas señales visuales de una hembra. No lo ha aprendido viendo otros pájaros, ¿eh? Viene en su código genético, pero involucra una secuencia temporal larga y súper elaborada. Vale, entonces tenemos, recapitulando, tropismos, taxias, cinesias, reflejos y patrones de acción modal. Todo este bloque enorme de comportamientos es fascinante, pero no es aprendizaje. Exacto. Eso es lo que traemos puesto. Entonces, si todo eso es el hardware, ¿cómo definimos realmente la instalación de un software nuevo? Porque para meternos de lleno en la psicología del aprendizaje, pues necesitamos establecer qué estamos observando exactamente. Pues mira, históricamente, encontrar esa definición fue un campo de batalla tremendo. Pero hay un consenso clásico que estructuró todo el siglo XX. Y aquí pido atención a quienes tomen apuntes. Es la definición del psicólogo Gregory Kimball, Kimball, ¿de qué año estamos hablando? de 1961. Kimball sentó las bases diciendo, y cito textualmente, que el aprendizaje es un cambio relativamente permanente en la potencialidad de la conducta como resultado de la práctica reforzada. Vale, frena ahí. Cambio relativamente permanente en la potencialidad de la conducta. Suena un poco a contrato legal. Un poco, sí. Vamos a desmontarlo porque tiene tela. Entiendo lo de cambio relativamente permanente para descartar cosas temporales, ¿no? O sea, si estoy agotada o me he tomado 3 copas y tropiezo, mi conducta ha cambiado, pero no he aprendido a ser torpe. Claro, es un estado transitorio. Se te pasa la borrachera o el cansancio y tu conducta vuelve a la normalidad. Por eso es relativamente permanente. Vale. Pero me llama muchísimo la atención la palabra potencialidad. Y haces bien, porque ese es el término absolutamente brillante de la definición de Kimball, de 1961. Al decir potencialidad, él reconocía implícitamente que alguien puede adquirir un conocimiento y no demostrarlo al instante.
Ah, o sea que el aprendizaje está ahí, pero en potencia. Eso es. Puedes aprender la ruta hacia un hospital nuevo prestando atención mientras vas de copiloto en el coche de un amigo. Pero no ejecutar esa conducta de conducir hasta allí hasta que, yo qué sé, haya una emergencia 3 semanas después. Claro, lo has aprendido, pero no lo has usado. Exacto. Sin embargo, para entender el panorama completo, la psicología cognitiva posterior le puso una condición extra a Kimbler. Argumentaron que no basta con ver una potencialidad de cambio en la conducta externa. El aprendizaje real requiere una modificación en el sistema cognitivo interno. O sea que el mapa mental del sujeto tiene que haberse reconfigurado físicamente en el cerebro. Así es. Nuevas conexiones neuronales. Y esto nos lleva a un momento histórico que es crucial. Porque, a ver, hoy en día hablamos de sistemas cognitivos o mapas mentales con una normalidad pasmosa. Pero a finales del siglo XIX y principios del XX, la psicología tenía pues un enorme complejo de inferioridad frente a disciplinas como la física o la química. Totalmente. Se sentían los hermanos pequeños de la ciencia. Claro, querían dejar de ser vistos como, no sé, filósofos de sillón debatiendo sobre el alma humana para ser científicos de bata blanca con datos puros y cuantificables. Exactamente. La psicología necesitaba legitimidad empírica. Necesitaban medir. Y claro, la única forma de conseguirla era midiendo lo que realmente se podía ver y registrar, la conducta. Lo observable. Eso es. Y aquí es donde entran los gigantes de la investigación con animales. Por un lado, nos vamos a la Rusia zarista y luego soviética. Y teníamos a investigadores como Bekteriev trabajando con las respuestas motoras. Y por supuesto, al monumental Iván Pavlov. ¿Pavlov y sus famosos perros? El mismo. Pavlov estaba estudiando inicialmente la digestión y las respuestas salivares de sus perros en el laboratorio, y casi por accidente tropezó con el aprendizaje por contigüidad. O sea, demostró que si presentas un estímulo A y un estímulo B juntos en el tiempo, repetitivamente, el cerebro los fusiona. Exacto. Suena una campana justo antes de darles la comida, y al final el perro acaba salivando solo con escuchar la campana. Ha asociado los estímulos. Ya, pero confieso que siempre me ha parecido que hay un salto enorme entre un perro babeando por un trozo de carne y, no sé, la complejidad del comportamiento humano. ¿Cómo se convirtió esto en el paradigma absoluto de la psicología? Pues el salto transatlántico lo dio John B. Watson en Norteamérica. Watson leyó a los rusos y vio en esto la herramienta definitiva para hacer de la psicología una ciencia dura. Así que, en 1913, publica su famoso Manifiesto Conductista. 1913, el manifiesto. ¿Y qué proponía exactamente? Una postura radical. Argumentó que la conciencia, la mente, los pensamientos, eran conceptos irrelevantes para la ciencia porque no se pueden medir objetivamente. Para él, solo importa el estímulo que entra y la respuesta que sale. Lo de en medio no importa. Para nada. Y para demostrar que esto aplicaba a las emociones humanas más complejas, Watson y su colega Rosalie Reiner realizaron en 1920 el famoso y muy controvertido experimento del pequeño Albert. Uf, el del bebé. Madre mía, eso hoy en día sería impensable. Éticamente reprobable a todos los niveles, sí. Cogieron a un bebé sano de 11 meses, Albert, y cada vez que le mostraban una rata blanca inofensiva, con la que el niño quería jugar, hacían sonar un ruido metálico aterrador justo a sus espaldas. Golpeaban una barra de metal, ¿no? Sí, un estruendo terrible. ¿Y qué pasó? Que en muy poco tiempo el bebé desarrolló una fobia visceral, no solo a la rata blanca, sino que generalizó el miedo a cualquier objeto peludo, como un abrigo o una barba de Papá Noel. Pobre niño, de verdad. Pero a nivel científico, claro, demostró lo que quería. Exacto. Watson demostró que el miedo no era un misterio freudiano profundo de la psique, sino una simple y llana asociación de estímulos. Es escalofriante visto con los ojos de hoy, pero en su momento fue una revolución absoluta. Pero claro, luego la historia da un giro. Porque Watson nos dice que somos seres reactivos, que el entorno nos programa mediante asociaciones y punto. Pero llega B.F. Skinner y, desde mi punto de vista, le da la vuelta a la tortilla por completo. ¿Y tanto que se la da? Pasa del sujeto pasivo al sujeto activo. Si tuviéramos que trazar una línea divisoria inquebrantable, una de estas de examen entre el conductismo de Pavlov o Watson y el de Skinner, ¿dónde la dibujamos? Ojo aquí, esa es la distinción más crítica en toda la teoría del comportamiento. La línea divisoria está en quién o qué inicia la acción. Vale, a ver. El condicionamiento clásico, el modelo de Pavlov y Watson, que también se llama tipo S, se basa en conductas que son desencadenadas mecánicamente por el entorno.
El organismo es un sujeto pasivo. Sujeto pasivo. El aprendizaje consiste en asociar un estímulo con otro estímulo. La campana predice la comida y el cuerpo reacciona en consecuencia. Vale. Estímulo genera estímulo. Yo no decido salivar. El cuerpo lo hace por mí porque toca. Exacto, es provocado. Pero luego llega B.F. Skinner e introduce el condicionamiento operante o instrumental, el tipo R. Tipo R de respuesta, imagino. Eso es. Skinner observó que la inmensa mayoría de las cosas que hacemos en el día a día no son reacciones acampanadas. Son conductas que nosotros emitimos de forma espontánea. Caminamos, hablamos, abrimos puertas, encendemos la tele. O sea, operamos sobre nuestro entorno. De ahí lo de operante. Correcto. En el modelo de Skinner no se asocian dos estímulos previos, sino que se asocia una respuesta emitida por el sujeto con la consecuencia que viene después de esa respuesta. La famosa caja de Skinner con la rata. Eso es. Si una rata explora la caja, pulsa accidentalmente una palanca y de repente le cae una bolita de comida, asociará su propia acción, pulsar la palanca, con la consecuencia agradable, la comida. Esto enlaza perfectamente con lo que propuso Edward Thorndike, un poco antes, ¿verdad? Con sus famosas cajas problema y los gatos. Exactamente. Thorndike y su vital ley del efecto. La ley del efecto, que básicamente dice que si lo que hago tiene una consecuencia agradable, lo repetiré en el futuro, y si es desagradable, pues dejaré de hacerlo. Tiene una lógica evolutiva aplastante. Totalmente aplastante. Pero, y aquí viene el giro histórico. Este conductismo radical, tanto de Watson como de Skinner, tenía un problema de base monumental. ¿Cuál? Pues que trataban la mente como una caja negra inescritable. Decían, oye, no me importa lo que pasa ahí dentro de la cabeza. Solo me importa el ambiente externo y la conducta observable. Claro, como si fuéramos autómatas. Y claro, con el tiempo, la realidad en los laboratorios les demostró que las matemáticas del comportamiento no siempre cuadraban de forma perfecta. Dos sujetos expuestos al mismo estímulo y recibiendo el mismo refuerzo no siempre respondían igual. Algo crítico estaba sucediendo dentro de esa famosa caja negra. Y es lo más lógico del mundo. O sea, no somos máquinas expendedoras donde metes una moneda y sale un refresco sistemáticamente. Tenemos hambre, fatiga, recuerdos, distracciones. Y aquí es donde la rigidez de ese conductismo puro empieza a resquebrajarse un poco y nace el neoconductismo. Exacto. Se ven obligados a abrir la caja negra. Claro. Pasamos de un modelo simplista de estímulo-respuesta, el modelo ER clásico, a un modelo EOR, estímulo, organismo y respuesta. Organismo en medio de la ecuación. Eso es. Los llamados conductistas metodológicos empezaron a introducir el concepto de variables intervinientes. Variables intervinientes. Procesos que ocurren dentro del organismo que obviamente no se pueden observar físicamente, pero que se deben deducir científicamente para que las conductas que vemos tengan sentido. Y aquí brillan con luz propia dos gigantes absolutos, Tolman y Clark Hall. Ay, Tolman es mi favorito en toda esta historia, porque fíjate, tuvo la audacia de introducir palabras casi prohibidas como propósito o cognición en un mundo que estaba obsesionado con ratas de laboratorio corriendo en línea recta. Tolman fue un hereje maravilloso para su época, la verdad. Él sentó las bases de lo que hoy llamamos mapas cognitivos, pero su golpe maestro para la historia fue demostrar experimentalmente la separación total entre aprendizaje y ejecución. Algo que nos recuerda un poco a la definición de potencialidad de Kimball, ¿no? Exactamente la misma idea. Mira lo que hacía Tolman. Metía ratas en laberintos intrincados, pero sin ponerles comida al final de la meta. Ratas paseando gratis. Literal, las ratas deambulaban sin rumbo aparente por el laberinto durante días. Según el conductismo clásico y radical, al no haber refuerzo ni consecuencia positiva, pues no había aprendizaje. Cero. Lógico según ellos. Sin embargo, cuando Tolman de repente un día ponía comida en la meta, ¡boom! Esas mismas ratas corrían directamente hacia ella sin equivocarse en una sola curva. ¿Qué me dices? Como lo oyes. Habían estado construyendo un mapa mental del laberinto en su cerebro todo el tiempo. Había un aprendizaje latente. Solo necesitaban un motivo, un incentivo,
para ejecutarlo. O sea, es decir, sabían perfectamente dónde estaba la salida, simplemente no les daba la gana ir rápido hasta que valió la pena el esfuerzo. Básicamente. Es que esto rompe completamente la idea de que somos meros acumuladores de hábitos mecánicos ciegos. Pero por otro lado teníamos a Clark Hall, que sé que tenía una visión muy diferente a la de Tolman. Tengo entendido que Hall quería convertir la psicología en una especie de física newtoniana, con ecuaciones matemáticas súper precisas para predecir el comportamiento. ¿Cómo estructuró Hall esta idea tan ambiciosa? Pues mira, Hull desarrolló una teoría matemática muy densa, pero su corazón, lo que hay que saber para un examen, reside en una fórmula conceptual brillante. A ver, saca la pizarra. Él postuló que el potencial de reacción de un organismo es el resultado de multiplicar tres cosas: el impulso, por el hábito y por el incentivo. Vale, potencial de reacción es igual a impulso por hábito por incentivo. Eso es. Y pensemos en el mecanismo real de esto, no solo en memorizar las palabras. El impulso, el llamado drive en inglés, es puramente biológico. Es una tensión interna, como tener un hambre intensa o una sed brutal. Te empurra desde dentro. El motor interno. Luego tienes el incentivo, que es ambiental. Es lo atractivo que es el objetivo externo que tienes delante. No es lo mismo un mendrugo de pan duro de H2 días que un plato de tu comida favorita recién hecha. Ya te digo. Y por último, el hábito es la fuerza de las conexiones que has aprendido previamente. La costumbre. Vale, o sea, lo veo. El impulso me empuja desde mis tripas, el incentivo tira de mí desde el exterior de forma atractiva, y el hábito es, digamos, el camino pavimentado por mi experiencia previa. Tal cual. Y al ser una multiplicación, asumo que si uno de esos factores es cero, multiplico por cero y no hay conducta, ¿no? O sea, si no tengo nada de hambre, mi impulso es cero, y aunque el plato sea increíble, no me lo como. Lo has clavado. Es una multiplicación matemática literal. Y lo crucial en la teoría de Hull, y ojo que esto es vital, es que lo que graba a fuego el aprendizaje en el cerebro es la reducción del impulso. La reducción del impulso. Ha abierto la caja negra de par en par con el impulso biológico de Hall y los mapas mentales de Tolman, pero quiero que volvamos por un momento a la base absoluta, al condicionamiento clásico. Porque si bien es cierto que Pavlov descubrió la asociación de estímulos hace más de un siglo, fueron teóricos mucho más modernos los que descubrieron los verdaderos engranajes ocultos de por qué prestamos atención a algo en primer lugar. ¿Sí? ¿Cómo filtramos? O sea, por qué asociamos un timbre con la comida, pero ignoramos completamente el color de las paredes de la habitación donde estamos. Esa es la gran pregunta que dominó la psicología del aprendizaje en la segunda mitad del siglo XX. El primer filtro que encontraron es puramente físico, la saliencia. Saliencia. La saliencia determina lo perceptible y lo destacable, que es un estímulo frente al ruido de fondo general. Imagina un trueno. Un trueno tiene una saliencia altísima, es imposible ignorarlo. Pero el zumbido de un fluorescente en el techo tiene una saliencia bajísima. Cuanto más saliente, más intenso es el estímulo, más rápidamente lo procesa el cerebro para crear asociaciones. Vale. Lo que destaca se aprende antes. Pero la saliencia física no lo explica todo ni mucho menos. Y aquí llegamos a la joya absoluta de la corona teórica moderna. Abran bien los oídos. El modelo Rescorla-Wagner de los años 70. Ah, el famosísimo modelo Rescorla-Wagner. He leído sobre esto y me parece alucinante, porque intentaron crear una fórmula matemática del aprendizaje basada en un concepto que parece casi, no sé, literario: la sorpresa. Sí, la sorpresa. Pero, ¿cómo procesa biológicamente el cerebro algo tan abstracto como una sorpresa? Pues mira, biológicamente el cerebro no es más que una máquina de predicción constante. Intenta adivinar el futuro en cada milisegundo para ahorrar energía y no ir a ciegas. El modelo de Rescorla-Wagner postula que el aprendizaje solo, y digo solo, ocurre cuando hay un error en esa predicción, es decir, cuando hay sorpresividad. ¿Sorpresividad? Si el estímulo incondicionado, la recompensa o el castigo sorprende al organismo porque es mayor, menor o diferente a lo que esperaba, el cerebro dice: oye, mi predicción falló, tengo que actualizar mis conexiones neuronales. El aprendizaje es, en esencia pura, la reducción de la sorpresa a lo largo del tiempo. O sea, a ver, pensemos en un ejemplo cotidiano muy humano. Si un amigo te cuenta un chiste brillante por primera vez, la resolución final del chiste es completamente inesperada. Hay un gran error de predicción ahí. Tu cerebro dice: vaya, no vi venir eso en absoluto.
Y esa sorpresa te obliga a reconfigurar la información. Te ríes y has aprendido el chiste. Eso es. Pero claro, si al día siguiente ese mismo amigo pesadísimo te cuenta el mismo chiste, tú ya te sabes el final. La predicción de tu cerebro es perfecta y la sorpresa es cero absoluto. Y según Rescorla y Wagner, en ese momento el nivel de nuevo aprendizaje es cero. Tu cerebro no gasta ni un milivatio de energía en procesarlo de nuevo. Es una analogía inmejorable, de verdad. En los primeros ensayos de un aprendizaje, cuando la sorpresa es máxima, la curva de aprendizaje sube de forma casi vertical. Aprendes muy rápido. Pero a medida que el estímulo previo ya predice perfectamente el desenlace, la capacidad de asociar nueva información se frena, se bloquea. Se bloquea. De hecho, el modelo Rescorla-Wagner pasó a la historia grande de la psicología porque logró explicar matemáticamente un fenómeno súper contraintuitivo, que se llama, precisamente, el bloqueo. El bloqueo. He oído hablar de esto, pero suena un poco a que el cerebro se niega a trabajar de buenas a primeras. ¿Qué ocurre exactamente en el bloqueo? Pues imaginemos este experimento en dos fases. En una primera fase, le enseñas a un sujeto en el laboratorio que cada vez que se enciende una luz roja va a recibir un premio. Lo aprende perfectamente. La luz roja predice el premio al 100%, sorpresa cero. Vale, asociación hecha. Ahora, en una segunda fase, enciendes la luz roja, pero simultáneamente, a la vez, haces sonar un tono acústico, muy claro. Y luego das el mismo premio de siempre. A simple vista, el sujeto debería aprender que el tono también significa premio, ¿verdad? Claro, ¿están juntos? Pues si luego, en una prueba, haces sonar solo el tono acústico sin la luz, el sujeto no responde. Lo ignora completamente. ¡Madre mía! Porque la luz ya le estaba dando toda la información que necesitaba previamente. Exactamente. Como el premio ya estaba predicho a la perfección por la luz de la primera fase, la aparición del premio no generó absolutamente ninguna sorpresa. ¡Boom! Y al no haber sorpresa, la maquinaria de aprendizaje del cerebro ni siquiera se activa para el pobre tono acústico. La luz previa ha bloqueado el condicionamiento del nuevo estímulo. Es pura economía cognitiva. ¿Para qué gastar valiosos recursos metabólicos en aprender que un sonido anuncia la comida si ya sé que la luz me lo está avisando perfectamente? Es de una eficiencia despiadada, la verdad. El cerebro ahorrando batería a tope. Sí, modo ahorro de energía. Pero asumo que en ciencia nada está escrito en piedra, claro. ¿Aceptó todo el mundo que Rescorla y Wagner tenían la clave definitiva sobre la sorpresa y este fenómeno del bloqueo? En absoluto. Inmediatamente surgieron otros teóricos ofreciendo mecanismos alternativos fascinantes. Ralph Miller, por ejemplo, propuso la hipótesis del comparador. El comparador, vale. Miller argumentó que el bloqueo no es un fallo en la adquisición de la memoria. Él postula que el sujeto sí aprende perfectamente la asociación oculta entre el tono acústico y el premio en esa segunda fase. Sí entra en la cabeza. Espera. Si lo aprende, ¿por qué no reacciona cuando escucha el tono al final? Porque, y volvemos al espíritu de Tolman que tanto te gusta, es un problema de ejecución, no de aprendizaje. Miller dice que en el momento en el que el sujeto tiene que emitir la respuesta en la prueba, su cerebro hace una comparación rápida. Compara la fuerza predictiva del tono frente a la fuerza predictiva de la luz original. Anda. Y al ver que la luz era un predictor mucho más antiguo y fiable, decide ignorar el tono de forma activa. Lo sabe, el archivo está ahí, pero decide que no es la señal más relevante para actuar en ese momento. Qué interesante, fíjate. O sea, Rescorla Wagner dicen, oye, no hay sorpresa, no entra en el disco duro. Y Miller dice, sí entra en el disco duro, pero el procesador decide no abrir ese archivo, porque tiene uno mejor a mano. Ese es el debate, exacto. ¿Y alguien más abordó este misterio desde otro ángulo distinto, a la sorpresa o la comparación? Sí, por supuesto. Los modelos atencionales de McIntosh y de Pierce y Hall. Ellos movieron el foco. En lugar de mirar la sorpresa que daba el premio, miraron la atención prestada a los estímulos en sí. McIntosh, súper importante, explicó el fenómeno de la inhibición latente. Inhibición latente. Suena complejo. Es muy sencillo en el fondo. Si nos exponemos a un estímulo muchas veces y nunca pasa nada relevante, nuestro cerebro cataloga ese estímulo como ruido de fondo irrelevante y dejamos de prestarle atención. ¿Como el ruido de la nevera? Exacto. Y si un mes después intentamos usar ese mismo ruido de la nevera para predecir algo importante, nos costará muchísimo más aprenderlo, porque ya lo hemos clasificado previamente como basura informativa. Vale, tiene todo el sentido. Y luego Pierce y Hall complementaron esto estableciendo la regla de oro de la atención. Dijeron,
Los recursos mentales son muy limitados, así que no debemos prestar atención a los estímulos cuyas consecuencias ya conocemos a la perfección. Ah, claro. Una vez que dominas algo, lo automatizas y liberas tu atención consciente para estímulos nuevos y desconocidos, que podrían ser una amenaza o una gran oportunidad. Wow, es un viaje intelectual asombroso. O sea, hemos partido de organismos biológicos buscando pura simetría física a ciegas con el girasol y hemos llegado a modelos de eficiencia computacional brutales dentro de nuestro propio cerebro. Si tuviéramos que integrar toda esta inmersión en una secuencia lógica final, un repaso rápido para los que se examinan, ¿cómo hilamos la evolución de lo que hemos explorado hoy? Pues a ver, el resumen rápido e integrador sería este. La narrativa es una progresión clara hacia la flexibilidad. Comenzamos con el hardware, las conductas innatas, los tropismos y taxias mecánicas, los reflejos instantáneos y los complejos instintos o patrones de acción modal. Son respuestas rígidas, heredadas genéticamente, diseñadas para la supervivencia sin margen de error. Vale, el instinto de supervivencia puro. Luego observamos cómo adquirimos software nuevo, el aprendizaje. Cómo cambia la potencialidad de la conducta, recordando a Kimball en 1961. Vimos cómo Pavlov y Watson descifraron el condicionamiento clásico, donde somos reactivos y conectamos estímulos del ambiente de forma pasiva. El tipo S. Exacto. Después, Skinner nos devolvió el control con el condicionamiento operante o tipo R, donde somos agentes activos que moldean su conducta según las consecuencias. Y finalmente rompimos ese conductismo radical y abrimos la caja negra con el esquema EOR. Estímulo, organismo, respuesta. Ahí Tolman introdujo los mapas cognitivos, demostrando el aprendizaje latente. Hall matematizó la motivación uniendo el impulso interno con el incentivo externo. Y cerramos con el paradigma de la economía cognitiva, el modelo de Rescorla-Wagner demostrando que la sorpresa es el catalizador, frente a los modelos de atención de McIntosh o la comparación de Miller. Todo para explicar cómo predecimos el futuro. Es una síntesis brillante, la verdad. Súper útil quedarse con la copla de todo esto. Y bueno, me gustaría cerrar esta inmersión profunda con una reflexión conectando a Rescorla y Wagner con nuestro día a día actual. A ver. Porque si estos pioneros demostraron de manera irrefutable que la sorpresa, ese error de predicción, ese desajuste entre lo que esperamos y lo que ocurre realmente, es el motor biológico fundamental para obligar a nuestro cerebro a crear nuevos aprendizajes, pues ¿qué nos depara el futuro? Ya sé por dónde vas. Claro, vivimos en un entorno digital completamente dominado por algoritmos predictivos, algoritmos diseñados meticulosamente desde nuestras listas de música hasta nuestros feeds de noticias, para darnos exactamente lo que queremos. Confirman nuestros sesgos y predicen nuestros gustos antes de que los tengamos. Están diseñados para reducir la sorpresa a cero. Exactamente. Y si el aprendizaje requiere del choque cognitivo de lo inesperado para que se creen nuevas conexiones, estamos delegando nuestra capacidad de aprender de verdad al sumergirnos en mundos donde todo es predecible y cómodo. El girasol mecánicamente sigue la luz, pero nosotros, sin el estímulo de la sorpresa, ¿hacia dónde nos estamos orientando? Es una pregunta para darle muchas vueltas. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima inmersión profunda. En biblioteca. Si este contenido te ayudó a entender mejor la asignatura, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos resúmenes, repasos y explicaciones. Tu apoyo ayuda a que esta biblioteca siga creciendo. Nos vemos en el próximo video.